Segundo video sobre las opiniones del profeta. Abro el video de esta forma porque nunca está de más recordarle a la gente que esto es solamente mi opinión, la cual, si bien trataré de fundamentar apropiadamente en la medida de lo posible, no quita el hecho de que eres libre de estar en desacuerdo conmigo. Y habiendo hecho esa aclaración por adelantado, 2 puntos. Los videojuegos indies se están volviendo irrelevantes e intrascendentes. Si estos no son capaces de estandarizar conceptos de juego en 3D, entonces creo que es justo decir que los indies ya dieron todo lo que tenían que dar, y que en definitiva nunca podrán superar en ambición a los juegos AAA, porque francamente si todo lo que pueden hacer los indies son juegos bidimensionales que enarbolan el concepto del buen diseño moderno, o el estilo es igual a sustancia artística, o rescatar conceptos retros porque como ya se ha demostrado en el pasado, los presupuestos de $100 millones están demasiado por encima de cualquier tipo de ambición que pueda tener un juego 2D o isométrico, entonces ¿qué más queda más allá de los juegos hipsters de los que todo el mundo habla durante un tiempo y luego olvidan? Y por favor no me hagan hablar de los Walking Simulators glorificados. Habrá algún que otro juego multijugador experimental que se pueda antojar interesante. Sin ir muy lejos, Warframe empezó siendo algo muy pequeño y humilde, pero por favor no pretendamos que entre Rocket League y Fall Guys han pasado como 5 años, y siendo que uno de los principales alegatos de los indies es presumir de que supuestamente son más arriesgados y más innovadores y bla bla bla, soy el único al que se le hace extraño que casi todo el tiempo veo que los juegos indies tienen que ser clónicos, Battle Royale con giros de tuerca, juegos de supervivencia, y no nos olvidemos de la gloriosa generación procedural, o dicho en inglés RNG, y todo eso es sin contar a los clones de los Souls que hacen de todo menos estar a la altura de la primera gran obra de Miyazaki. Y sí, yo sé que hay excepciones a la regla, pero el hecho de que sean excepciones y no la regla da a entender que en algo ha fallado el progreso de los juegos indie hasta acompañarnos a la fecha contemporánea. Y sí, vuelvo a remitir que gran parte de mi desinterés es culpa mía porque no son mis tipos de videojuegos y bla bla bla. Pero es que sinceramente y con total franqueza, el hecho de que el 3D en los indies aún no se haya estandarizado y con ello no veamos a casi ningún seguidor del legado de los 128 bits, es decir, juegos como God of War, Devil May Cry, Resident Evil 4, Jak and Daxter, Metal Gear Solid 3, Metroid Prime. Nota importante, los Early Access no me valen para nada, eso es un concepto fallido, el cual ya debió de haber muerto. Y antes de que me lo echen en cara, sí, yo soy plenamente consciente de la existencia de cosas como Kena Bridge of Spirits o Lost Soul Aside, pero de nuevo las excepciones no marcan la regla. Y es que francamente cuando te pones a pensar en que el mejor clon de Breath of the Wild lo hizo Ubisoft y no un indie, yo no sé ustedes, pero para mí eso es de todo menos alentador para el panorama. E insisto otra vez que yo sé que hacer videojuegos es difícil, sobre todo el tipo de videojuegos que yo estoy sugiriendo para el tamaño de los equipos de los que estamos hablando, pero es que yo no sé ustedes, pero para mí ya han pasado demasiados años desde el boom de los indies que se dio gracias a la Xbox 360 y su Summer Arcade, pero yo ya estoy cansado de pretender que juegos como Cyber Shadow o Celeste son la cúspide de lo excepcional, que Gris y Return of the Obra Dinn no son juegos que olvidamos a las pocas semanas después de su salida, que Ashen Immortal Shell no están kilómetros por detrás del primer Souls de Miyazaki, en una era donde Hidetaka Miyazaki sigue sacando Souls, por cierto, lo cual hace que el lugar que ocupan los clones de los Souls contemporáneos sea incluso más cuestionable, y negar que juegos como The Medium no son un Walking Simulator disfrazado de producto pop. Pasando a otro tema, pero no por eso menos negativista, hace demasiado tiempo Nintendo dejó de ser destacable. Al igual que Disney, si le quitas el factor nostalgia a sus propiedades intelectuales, es muy poco lo que realmente han hecho bien en los últimos 10 años. Sus juegos podrán tener calidad, pero les falta demasiada ambición. Breath of the Wild podrá ser una excepción a la regla, y reconociendo y admitiendo de una vez que juegos como Animal Crossing no son lo mío, y tomando en cuenta que esto lo estoy diciendo en caliente después del primer Nintendo Direct que se hizo en 2021, casi todos los juegos que hace Nintendo son condescendientemente fáciles al punto de lo insultante, lo cual no sería tan malo si no fuera por el hecho de que la gran mayoría son conceptos ultra simplificados de cosas que ya hicieron en el pasado. Es como si tuvieran miedo de que los jugadores no se lo estuviesen pasando bien con el juego, de modo que hacen que el juego dispare pantallazos de victoria a cada rato, lo cual es una obvia forma de gamificación, con afán de conceder dopamina fácil, pero al final del día, de forma no irónica, el juego acaba no siendo divertido. Luego está todo lo que por el bien de la conveniencia, se ha dicho pronto y mal, definiré como juegos party. Lo siento, pero a menos que me estés hablando de Mario o FIFA, no me interesa. Y luego está el hecho de que lo que realmente
realmente venden las consolas de Nintendo más allá de lo que podría significar el concepto de la consola o la muy conveniente fecha de lanzamiento del Animal Crossing, son los mismos juegos de siempre. Como todo en la vida hay excepciones, pero si quitas del lanzamiento de la consola Breath of the Wild y lo reemplazas por, no sé, Luigi's Mansion 3 o Splatoon o cualquier otro juego que no sea Mario, Zelda, Smash o por qué no, Pokémon también. No, ¿saben que ya que hubo tanta gente defendiendo a ARMS, ¿por qué no ponemos ahí al ARMS? ¿Realmente habría tanta gente diciendo que por ese juego merece la pena comprar una Switch? Pero es que incluso estamos llegando al punto en que los mismos juegos de siempre, que son los que venden la consola, están pasando por un muy alarmante debacle. Yo solía quejarme de los conceptos de juego alternativos en Crash Bandicoot 3, pero es que Mario Odyssey me ha demostrado que es posible hacer una colección de minijuegos glorificada. Super Smash Bros. Miren, si es por el single player, aquí no hay nada que debatir. Hemos pasado de tener en la Wii, por cierto, equivalentes eventos en los cómics como Infinity Crisis o Civil War, a conformarnos con migajas. Y si es por el multiplayer, esto es más debatible, pero el simple hecho de que un juego indie free to play tenga mejor estabilidad en línea y mejor balance que el máximo crossover de crossovers que se ha hecho no solo en el videojuego, sino tal vez en todos los medios de entretenimiento. Es que eso simplemente da una muy mala imagen. Por favor, no pretendamos que las hipotéticamente posibles adiciones de Crash Bandicoot o Doom Guy serían intrascendentes más allá de los juegos casuales y los fanfictions, en el caso de que estos fuesen de tier bajo. Y si va a ser así, y aparentemente seguirá siendo así por mucho más tiempo, entonces tendré que decir que Nintendo ya no pinta nada en mi vida. Los mismos 3 o 4 juegos de siempre, pero dudosamente inferiores. Algún que otro juego de relleno más el bono de la portabilidad de la Switch, lo siento, pero yo no lo valgo. No, espera, diré más. Es incluso más patético cuando te pones a pensar en que los exclusivos más interesantes, no necesariamente mejores, no son juegos hechos por Nintendo a nivel interno, sino mediante contratos de second party. Yo ya tuve la Wii y la Wii U, no tuve descaro en revenderlas, y tantos años después no tengo problema en reconocer que fueron mayormente un despropósito. 4/5 partes del catálogo eran solamente relleno y juegos party, y ahora mismo parece que la historia se está repitiendo con la Switch, con la diferencia de que por lo menos es un concepto de consola viable, y el agregado de que a esas 4/5 partes de juegos de relleno y parties se suman los refritos cocinados a medias a precio de lujo, que no bajan de precio nunca. Y sí, ya vi el video de Potemkill hablando sobre por qué los juegos de Nintendo no bajan de precio y bla bla bla, y siendo justos es un video bien estructurado que tiene sentido, excepto por la parte en la que estoy en desacuerdo en que los juegos de Nintendo sean tan buenos. Nintendo es el Rolex de los videojuegos para este punto. Pagas más por el prestigio de la marca que por el valor neto del producto. Pero como pedirle a un Nintendrón que se salga de su zona de confort es como aventar piedras al mar. Diré que está bien si a ti te gusta todo lo que viene de Nintendo, y si ellos siguen satisfaciendo todas tus necesidades de consumo, pues me alegro mucho por ti. Es una lástima que ellos no puedan satisfacer mis necesidades. Pasando a otro tema y de paso uno menos fatalista, creo que la gente debería de acostumbrarse más a la idea de que cambien a los actores de voz en los videojuegos. En general, no solo en los videojuegos deberían de acostumbrarse más a que hagan eso. Y es que sinceramente tenemos que ponernos un poco en contexto. Fast and Furious podrá respetar el fallecimiento de Paul Walker, pero en la ficción animada estos personajes son hasta cierto punto inmortales. Y con un personaje como Sonic, con un legado tan grande, no es solo que el cambio de Roger Craig se veía venir desde antes, sino que es algo a lo que deberíamos de acostumbrarnos más pronto que tarde, por el bien de nuestra sanidad mental.